Hola chicas de tercero básico, espero estén muy bien. Vamos con un nuevo video de clase, la clase 25, cuyo objetivo, para que lo anoten en su cuaderno, es relacionar la división con situaciones de reparto y agrupación, y además vamos a resolver problemas multiplicativos en esta clase. ¿Sí? Entonces vamos a relacionar la división con situaciones de repartir y de agrupar elementos. Entonces partamos inmediatamente. La primera actividad dice: resuelve la página 146 de tu libro. Entonces nos vamos al libro de matemática, a la página 146, en donde encontramos esta actividad que está aquí. Dice: la profesora de educación física divide a los 20 estudiantes en las estaciones de trabajo que se muestran, de modo que en cada una de ellas haya igual cantidad de estudiantes. Entonces aquí tenemos las 4 estaciones: saltar los aros, correr alrededor de los conos, saltar obstáculos y saltar la cuerda. Y la profesora quiere distribuir las 20 estudiantes de igual forma en las 4 estaciones. Entonces dice: representa cada estudiante con un círculo y reparte los 20 en cantidades iguales. Para ello dibuja un círculo por estación de trabajo hasta que se acabe. Entonces ahí nos dice la estrategia. Entonces hay que ir dibujando uno a la vez, un círculo a la vez, hasta que tengamos los 20, y ahí estaremos en condiciones de responder cuántos estudiantes habrá en cada estación de trabajo, ¿sí? Y cuál es el resultado de esta división. Entonces ahora pausa el video, resuelve la actividad en tu libro y cuando la tengas lista le pones play para revisar. Entonces vamos haciendo un círculo a la vez. Tenemos uno aquí, 2, 3, 4. ¿Sí? Seguimos hasta llegar a los 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, son 20, 17, 18, 19, 20. Repartimos uno a uno los estudiantes por estación, ¿ya? Entonces ahora respondemos las preguntas que nos plantea el ejercicio. Dice: ¿cuántos estudiantes habrá en cada estación de trabajo? Explica. Entonces habrá 4 estudiantes por estación, ¿cierto? Habrá 4 estudiantes, perdón, 5, porque si contamos cuántos estudiantes hay en cada estación, vemos que hay 5, ¿cierto? Y nos pide que expliquemos. La explicación es: repartimos uno a uno los círculos, ¿cierto? Obteniendo igual cantidad por estación. Sí, tú puedes haber explicado de otra forma, no hay problema, pero la idea es llegar a algo similar, ¿ya? Por lo menos entender que al hacer el reparto hay 5 estudiantes por estación. Por lo tanto, fíjate aquí, muy importante esto. ¿Cuánto es 20 dividido en 4? Fíjate, 20, que es la división que está acá, yo la voy a anotar más grande. 20 dividido en 4, ya el 20 es la cantidad total de elementos, en este caso de estudiantes o de círculos, ya. Dividido en 4, el 4, el segundo número de la división, en este caso es la cantidad de grupos que hacemos, ¿ya? Y el resultado será la cantidad de elementos en cada grupo.
¿sí? Eso es para que revises si tuviste errores, corrige. Si hay algo que no entendiste, por supuesto, aprovechar que esto es un video y que lo podemos devolver las veces que sea necesario. Continuamos con la siguiente actividad. Actividad número 2 dice: resuelve la página 68 de tu cuadernillo de matemática, guíate con el video. Entonces nos vamos a la página 68 del cuadernillo ahora de matemática y nos encontramos con esta situación que está acá, ¿ya? Entonces vamos a ver la división como el reparto y la agrupación. Dice: reparte 36 círculos en partes iguales dibujando en los recuadros, ¿sí? Dibujando en los recuadros. Luego escribe la división. Entonces ahora tenemos que hacer un reparto de 36, ¿ya? Tal como el ejemplo anterior, vamos haciendo uno a la vez, ¿sí? Hasta completar los 36 y ahí obtenemos el resultado de la división. Pausa el video cuando ya lo tengas trabajado, le colocas play para revisar. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy uno a la vez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, uy, ese quedó feo, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, ¿sí? Entonces, 36, que es el total, está siendo dividido en 4, que es la cantidad de grupos, y la pregunta es: ¿cuántos elementos hay en cada grupo? Si cuento, tenemos en total 9, ¿sí? 9 elementos en cada grupo. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Agrupa según se indica. Luego escribe la división que corresponde a cada agrupación. En grupos de 4 lápices cada uno. Entonces si te fijas aquí, grupos de 4 lápices, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 grupos. ¿Ya? Entonces tenemos que anotar la división. Recuerda, primero anoto la cantidad total de elementos dividido en la cantidad de grupos que hice, ¿sí? Y el resultado es la cantidad de elementos, ¿sí?, que obtengo al final en cada grupo. Entonces pausa el video y le colocas play para revisar lo que ya hayas desarrollado. Entonces vamos con el primero, en grupo de 4 lápices cada uno. Entonces, ¿cuántos lápices tengo? Cuento: 4, 8, 12, 16. 16. ¿Cuántos grupos son? 4. ¿Y cuántos lápices hay en cada grupo? 4. ¿Sí? Con las pelotitas vamos. ¿Cuántas pelotitas tengo? 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20. ¿Sí? ¿De cuántas pelotitas es cada grupo? ¿Sí? En este caso es 4. Nos dice que cada grupo tiene 4 pelotitas. Ojo que la cantidad de elementos también puede ir acá, ¿ya? En el divisor. ¿Y cuántos grupos hicimos? De 4 elementos, ¿ya? Si estamos considerando cada grupo de 4 elementos, lo tenemos que ver así. ¿Cuántos grupos de estos se hacen? Se hacen
5 grupos, ¿cierto? También podría considerarse la división de la siguiente forma: 20 dividido en 5, ¿ya? Es igual a 4. ¿Por qué? Porque si consideramos que cada grupo, o sea que hay 5 grupos, ya que son los horizontales hacia el lado, 5 grupos, te voy a mostrar uno. Aquí tenemos un grupo de 5, perdón, sí, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro grupo, ¿cierto? Entonces, si tomamos que cada grupo tiene 5 pelotas, tenemos en total 4 grupos, ¿ya? Mira, lo importante aquí es que en el fondo tú puedes considerarlo en el arreglo rectangular de manera horizontal o vertical, y de igual forma obtienes dos divisiones distintas, pero que se consideran en ambos casos representativas de la actividad. Veamos la actividad número 3. Dice: reparte de dos maneras diferentes los libros en partes iguales y luego escribe las divisiones relacionadas. Entonces aquí vamos a ver lo que yo te indicaba recién. Entonces, fíjate, vamos a tomar, tú lo que tienes que hacer aquí es hacer dos grupos o la cantidad de grupos que tú quieras, ¿ya? Pero tienen que ser de la misma cantidad de elementos. Entonces yo primero voy a partir haciendo dos grupos iguales, ¿ya? Y luego escribo la división. 22, 24, tengo 24 libros. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 libros divididos en dos grupos. ¿Y cuántos libros hay en cada grupo? ¿Sí? Hay 12 libros. ¿Sí? Esa es una forma, ¿ya? Ahora tú vas a dividir de otra manera, es decir, vas a crear otra cantidad de grupos con otra cantidad de elementos en cada uno de ellos, ¿ya? Y vas a escribir la división en la letra B. Pausa el video y cuando lo tengas le colocas play para revisar. Bien, entonces yo lo voy a hacer de color rojo, ¿ya? Los grupos. Entonces fíjate, voy a dividirlos en grupos de A2. Tengo un grupo, dos grupos, tengo tres grupos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo lo hice yo. Tengo en total 24 libros también. 24 libros que están siendo repartidos, ¿sí?, en 12 grupos, y en cada grupo hay dos elementos. Tú pudiste haberlo hecho de otra manera. Pudiste haber hecho grupos de A4 libros, ¿ya? Lo importante es que cuando escribes la división, siempre andamos en el dividendo. El primer número va a ser la cantidad total de elementos. El segundo número puede ser la cantidad de grupos. Y el resultado o cociente va a ser
la cantidad de elementos en cada grupo. Ya, eso es importante. Vamos con la siguiente actividad, página 70 de tu cuadernillo de ejercicios. Entonces nos vamos con la página 70 del cuadernillo de ejercicios. Aquí tenemos la actividad, dice, escribe una multiplicación y una división relacionada para cada ordenamiento. Entonces aquí nos recordamos un poco de la multiplicación. Yo voy a hacer la letra A y tú resuelves las siguientes. ¿Ya? ¿Cuál es la multiplicación que hay acá? Recordando la multiplicación, contábamos en la línea vertical, en un costado, podemos decir que hay dos pelotitas. ¿Sí? Voy a agrandar un poco la letra. Tenemos dos pelotitas en la línea vertical y luego contamos la línea horizontal, es decir, hacia el lado. ¿Cuántos tengo? 2, 4, 6. ¿Sí? 6. Y finalmente, en la multiplicación, anotamos el resultado que, recuerda, es la cantidad total, ¿cierto? En este caso serían 12 pelotitas. Entonces lo vamos a relacionar con la división. Fíjate muy bien cómo sería la división. En la división anoto primero el total de pelotitas, luego la cantidad de grupos que voy a considerar. Si los quiero considerar los grupos hacia el lado, ¿cuántos grupos? Tú también los puedes considerar hacia abajo, no hay problema. Son en total 2 grupos, ¿cierto? 2 grupos. ¿Y cuántos elementos hay en cada grupo? 6. ¿Te fijas que son los mismos números, solo que en otro orden? De la misma forma, resuelve el ejercicio C, B y D. Cuando lo tengas listo, le colocas play para revisar. Entonces vamos con el ejercicio B. Tenemos 2, 4, 6 multiplicado por 2, 4, 6, lo cual me da 36. Luego, para hacer la división, tengo en total 36 elementos, ¿sí? Repartidos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Y en cada grupo tengo 6 elementos, ¿sí? Vamos con la letra B. Por un lado tengo 4 elementos de manera horizontal hacia el lado, y hacia abajo tengo 5 elementos. En total tengo 20 elementos, ¿cierto? 4 por 5, 20. En la división anoto primero la cantidad total de elementos, luego la cantidad de grupos. Voy a considerar aquí los grupos hacia abajo. Si usted lo consideró hacia el lado, no hay problema, pero lo importante es que tenga los mismos números, solo que invertidos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos de estos grupos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 grupos. 4 grupos. ¿Y cuántos elementos tiene cada grupo? 5. ¿Sí? Si tú lo hiciste de la otra forma, hacia el lado, no te preocupes. Solo que te va a dar acá 5 y acá 4. La letra D, 2, 4, 5. Tengo 5 multiplicado por 2, 4, 5, lo cual me da 25, ¿cierto? Luego, la división será 25 dividido en la cantidad de grupos, 5, y ¿cuántos elementos en cada grupo? Tengo 5. ¿Sí? Ahí para que vayas revisando. Finalmente, actividad 6 dice: representa con un dibujo las siguientes multiplicaciones, luego calcula los productos y escribe las dos divisiones relacionadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero dibujamos la multiplicación. Recuerda que el 5 te puede indicar la cantidad de pelotitas que tengas hacia abajo o hacia el lado, ¿ya? Y el 6, el segundo número, te va a indicar la cantidad de pelotitas que tengas en el sentido contrario
y ahí obtendrás el total al contar todas las pelotitas. ¿Sí? Coloca pause y luego colocas play para revisar. Después de dibujar la multiplicación, anotas el producto, el resultado de la multiplicación, y luego obtienes dos divisiones distintas, ya como las que analizamos aquí, ¿cierto? Perdón, en el ejercicio B, por ejemplo, en donde podíamos encontrar 20 dividido en 4 es igual a 5 o 20 dividido en 5 es igual a 4, ¿ya? Coloca pause, cuando lo tengas, revisas. Entonces, 5, fíjate, voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5. Luego me dice que está multiplicado por 6. Entonces tengo ahí 1, 2, tengo que hacer 6 hacia abajo, 3, 4, 5, me quedé corto de espacio, y 6. Ya ahí los tengo más o menos. Entonces, ¿cuánto es 5 por 6? Cuento el total. Uso la tabla pitagórica. 30, ¿cierto? 30 elementos. Luego, la primera división. Fíjate, si yo hago grupos hacia abajo, ¿cuántos grupos voy a tener? Entonces, lo primero, anotar el total, 30. Luego, la cantidad de grupos, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Y finalmente, ¿cuántos elementos en cada grupo? 2, 4, 6 elementos. ¿Cómo sería la otra división? 30. Y si yo hiciera los grupos en el otro sentido, si hubiese hecho los grupos de esta forma, ¿cuántos grupos hubiera tenido? Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, ¿cierto? 6. ¿Y cuántos elementos en cada grupo? 2, 4, 5. Ahí tenemos las dos divisiones. Veamos el segundo ejercicio. Tenemos que dibujar la multiplicación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos dibujado ya los 8 elementos. Bueno, vamos a eliminar este de acá. Ahora sí, 8 elementos. Y luego dibujamos hacia abajo los 4 restantes. El otro múltiplo, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Al contar todos los elementos, tenemos el total, 8 por 4, que son 32, ¿cierto? La división, entonces, la primera que vamos a hacer va a ser considerando grupos verticales, ¿sí? Entonces tenemos el total, 32, siempre anoto primero el total de elementos en la división. Luego la cantidad de grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 grupos. ¿Y cuántos elementos hay en cada grupo? En este caso hay 4, ¿cierto? Ahora, la otra forma de hacerlo es que consideráramos los grupos horizontales, ¿sí? Como este de acá. ¿Cuántos de estos grupos tenemos? 1, 2, 3, 4 grupos. Por lo tanto, tenemos el 32. Primero siempre anotar el total. Luego la cantidad de grupos rojos, ¿sí? En la otra dirección, que serían 4.
Y finalmente, la cantidad de elementos por grupo, que en este caso serían 8. ¿Sí? Ahí para que lo revises, si tuviste errores, corrige. Si hay algo que no entendiste, devuelve el video para que lo puedas comprender bien. ¿Ya? Ahora nos vamos a la guía y lo último que aparece es responder las preguntas de metacognición en el cuaderno después del objetivo que tú trabajaste. Respondes qué aprendimos en esta clase, cómo lo aprendimos y qué actividad te fue más difícil y cómo la superaste. Tú también puedes contestar estas preguntas en base a lo que trabajamos en la clase Zoom, ¿sí? No hay problema, porque ahí trabajamos de otra forma. Tú sabes, no utilizamos el cuaderno en ocasiones y hacemos la trivia en Kahoot. Chicas, las dejo, que estén muy bien, cuídense mucho, trabajen con calma la guía y nos encontramos en un próximo video o en una clase online. Cuídense, hasta pronto.